En meteorología hay varios tipos de pronósticos. Para empezar, predicciones a corto plazo que informan con bastante detalle sobre el tiempo a 3 días vista. A partir de ahí existen predicciones probabilísticas que pueden llegar hasta los siguientes 10 días. También hay previsiones climatológicas que nos dicen cómo puede evolucionar el clima durante las próximas décadas. Y en el medio están las previsiones estacionales. É un pronóstico complicado, principalmente nas latitudes medias, porque depende moito das condicións iniciais, que este é un problema que ten a meteoroloxía, pero tamén das condicións de contorno. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo en el Pacífico. Nos meses anteriores tiñamos o fenómeno El Niño no Pacífico Ecuatorial, estaba marcando moito todo o devenir da atmosfera, pero prácticamente agora atopámonos en un momento xa que está cambiando. De feito, para o próximo inverno posiblemente teremos La Niña, augas máis frías nesa zona, pero agora mesmo prácticamente non hai anomalías. También es importante prestar atención al Ártico, donde cada verano hay menos hielo. De feito, pois este ano hai moi pouco xeo no Ártico nestas datas, moito menos do que sería normal, e obviamente todo eso, por eso estes modelos teñen que executarse ao longo de todo o globo, non ten ningún sentido que queramos ver as condicións en un lugar concreto. Sabemos que el deshielo del Ártico afecta al jet stream durante el invierno y que tiene consecuencias en Galicia, pero se desconoce cómo lo hace durante el verano, porque la meteorología estival tiene además sus particularidades. É a época do ano menos sinóptica, por decirlo así. Sinóptica é a escala grande, na que nós, por exemplo, no inverno estamos vendo os anticiclóns, as borrascas, como se desplazan, e no verano normalmente as condicións suelen ser máis locais, pois unha tormenta, unha bolsa de aire frío que se desprenda, pero non necesariamente nos vamos a ver afectados, de feito casi nunca nos veremos afectados pola corriente en chorro que vai a estar moi movida para o norte. Aún así, la NOAA, la Agencia Meteorológica de Estados Unidos, y la Met Office, la del Reino Unido, han presentado la previsión estacional para los próximos 3 meses en Europa, y esta es su apuesta para Galicia. Para a Península Ibérica, en concreto para Galicia, é que parece que o verán debería chegarse bastante á normalidade. Eso, digamos, é a previsión de consenso de todos estes modelos. Non se ve que vai haber grandes anomalías e, se acaso, de habelas, irían sempre cara a un tempo estable, quere decir que sería normal tirando a seco no caso de chuvia e normal tirando a cálido no caso das temperaturas. E un pronóstico, ademais, que se pode estender a casi toda a Península Ibérica, únicamente na zona do Mediterráneo parece que hai unha anomalía un pouco máis potente cara ao sol e ás altas temperaturas. Por lo que está en juego, la previsión estacional para el verano es sin duda la más demandada, y este año parece que las noticias son buenas. Sí, un verán tranquilo, con as súas alternativas. Isto é Galicia, temos aí o Atlántico, inevitablemente algún día o tempo vai a ser algo máis frouxo, pero en xeral esperamos que predomine o tempo anticiclónico. A partir de mañá, de feito, vamos a ver a chegada dun anticiclón, tempo anticiclónico, seco e bastante soleado, o que, seguro que nos vai a permitir facer o noso período de vacacións e as actividades sen ningún problema. De hecho, el buen tiempo comienza ya. Este martes recuperamos el anticiclón y el miércoles llega el calor.